tardes o buenos días, dependiendo de dónde estéis. Será buenas tardes para nosotros. De verdad, son buenas tardes. Vale. Lo primero que queremos comenzar es dando las gracias a todos los sanitarios, a todas las personas que estén trabajando por ayudar en esta situación en la que estamos pasando. Claro, no solo los sanitarios. No solo los sanitarios, los trabajadores de supermercados, bomberos, policías, farmacias, el ejército también. El ejército, gente que limpiando, o sea, queremos dar las gracias por el esfuerzo tan grande que están haciendo y la ayuda que están. Y sobre todo también queremos dar las gracias a todas las personas que se están quedando en su casa, que están soportando y aguantando la cuarentena. Vale, la cuarentena, bueno, este confinamiento que estamos haciendo todo el mundo. Aunque un poco molesto, necesario. Sí, exactamente, es un poco incómodo, ¿vale? O sea, pero hay que tener en cuenta y hay que pensar un poquito en el resto de las personas. Tenemos que ser solidarios, ¿vale? A la hora de estar encerrados en casa y pensar un poquito también en los demás, no solo en nosotros mismos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hoy el tema que queremos tratar y queremos hablar un poquito es sobre el miedo. El miedo y como el estrés, la ansiedad que nos está Toda esta comiendo. situación nos provoca unas situaciones de miedo y pánico que nos lleva a padecer estrés y gran cantidad de ansiedad. Entonces es un tema que nos gustaría tratar un poquito en profundidad, pues por aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿vale? Para todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que puedan... Perdona que te corte. Sí. Nos acaba de saludar David Clemares. Hombre, David, me alegro muchísimo de que te conectes con nosotros, David. Sí, hola. Un saludo muy fuerte. Desde Francia, ¿no? Sí, además desde Francia. Estupendo, que ahí también lo estoy pasando bastante mal. Estupendo, pues oye, me alegro mucho, David. Pues nada, síguenos, intentaremos ayudar a todo el mundo que lo necesite. Sí, vamos a hacer aquí algunas pautas pequeñas a ver para poder ayudar un poco. Exactamente, son muy sencillitas, ¿vale? O sea, tampoco queremos complicar la existencia de la gente. Una cosa muy importante, cuando estamos en este tipo de situaciones y ahora que estamos encerrados en casa, pues obviamente llega un momento en el cual nuestras rutinas pierden sentido. ¿Por qué? Pues porque ya no nos levantamos a la hora para ir a trabajar, ya no nos arreglamos para ir a trabajar, no hacemos las rutinas que haríamos normalmente y cotidianamente. Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, tenemos la sensación de que estamos de vacaciones, pero no lo estamos realmente. O sea, es una sensación extraña. Claro, no puedes salir a ningún lado. Entonces, claro, es una sensación extraña y rara, ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es poner la televisión o la radio o lo que sea y empezar a leer las últimas noticias y todo lo que está ocurriendo. Eso, a ver, en un principio está bien, ¿vale? Porque tenemos que estar informados de todo lo que nos informan las autoridades y para poder hacer y tal, está muy bien, pero no hay que obsesionarse con ese sentido, ¿vale? O sea, con una vez al día, ¿vale? O un par de veces a lo sumo, prestemos atención a lo que se está diciendo en televisión y radio para informar a la gente. O en internet. O en internet, sí, obviamente, es suficiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es distraer la atención de nuestro cerebro de la situación, del estrés, de la ansiedad. Si es algo que te está produciendo muchísimo estrés, ansiedad, incluso miedo por esta situación, porque da miedo esta situación, ¿sabes? Porque no sabes lo que te va a pasar, no es algo en el que debas estar haciendo mucho hincapié, porque si no eso puede aumentar esta situación de estrés, este estrés que te está dando, esta ansiedad, hasta el miedo, ¿sabes? Entonces, lo mejor es bueno estar informado, pero como has dicho tú, no estar obsesionado con demasiada información, porque eso puede cargarte un problema, ¿sabes? No, obviamente. Llevarte a tener un estrés, una ansiedad, un pánico. A ver, nosotros lo que recomendamos en esta situación, obviamente, lo principal es intentar relajarse. Una terapia buena, un sistema bueno para poder hacerlo es cuando nos lo mira. Una de las cuestiones más importantes a la hora de la meditación o de estar en la atención plena, ¿vale? Porque lo que interesa es que prestemos atención, mucha atención a las cosas muy pequeñas, muy pequeñitas que nos ocurren diariamente. Por ejemplo, para poner un ejemplo, si nos levantáramos por la mañana y hace sol, pues intentar buscaros una ventana donde el sol entre por esa ventana
y dejar que os bañen los rayos solares, notar ese calor, esa sensación, eso es muy bueno, es muy refrescante por la mañana. Sí. Si no podéis, pues a lo mejor en la brisa, cualquier sensación que no sea visual, ¿vale? Que simplemente lo notáis, que sintáis, tenéis que sentirlo, ¿vale? Entonces eso es empezar a tener atención plena. Bueno, cuando vais a desayunar, por ejemplo, intentar saborear la comida, el desayuno despacio, si hay lo que sea, si es un café... También es bueno si no estáis solos, porque si no vivís solos, claro. Si vivís, yo qué sé, pareja, familiar, amigos, que sea, desayunar con ellos, claro, pues hablar un poquito de desayuno. Si te levantas como yo, que es imposible decir palabras, pues simplemente estar ahí en plan con personas, participando, algo, ¿sabes? Así. Luego sería lo importante, una vez que realicéis esto, la parte en la cual empezamos a prestar un poquito de atención, porque así reactivamos todas nuestras neuronas y nuestras células del cuerpo. Bueno, pues hacer un poquito de meditación, ¿vale? Todo el que pueda hacerla, ¿vale? Y que no es necesario que estemos en un sitio aislado, ¿vale? Hombre, si podemos estar en un sitio donde podamos hacerlo aislado, mejor. Pero si no se puede, pues bueno, pues aunque sean 5, 10, 15 minutos diarios de un poquito de meditación, cuando nos hemos levantado, antes o después de desayunar, como queráis, bueno, pues sencillamente es un buen sistema para... David Clemales nos dice que él se pone a cocinar y que le distrae mucho. Genial, genial. O sea, es el realizar una actividad en la cual puedas concentrarte para distraer toda la presión y todo el estrés y toda la ansiedad que te genere en la situación distinta en la que estás. Y luego es importante, mira, el ser humano tenemos una gran capacidad para adaptarnos. Y es importante tenerlo en cuenta. Sí, la verdad es que de los seres vivos, por así decirlo, el ser humano es el que mayor capacidad de adaptación tiene, claro. Porque somos muy capaces de adaptarnos a cualquier en cualquier momento. Exactamente. Por nuestro cerebro, por cómo funciona. Exactamente. Entonces, lo que es importante es, mira, ahora la situación nos ha cambiado a todos, ¿vale? El que trabajabais, pues ahora, o la mayoría o algunos, pues no podéis ir a trabajar y tenéis que estar en casa, os ha cambiado la situación. Y la preocupación es lógica. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a cobrar? ¿Si no lo voy a cobrar? ¿Si me van a despedir? ¿Si no? O sea, hay un montón de preocupaciones que en este momento te pueden venir a la cabeza. Pero bien es cierto que solamente tenemos que estar atentos a las cosas en las que podemos influir. O sea, ahora mismo, desde tu casa, pues no puedes influir en que tu jefe te despida o no te despida, o que tengas que ir a trabajar o no tengas que ir a trabajar. Es algo que se nos escapa de nuestras posibilidades y no podemos hacer nada. Entonces tenemos que sobrevivir y sobrellevar esta situación lo mejor que podamos para que cuando termine esto, porque obviamente terminará y no tardará mucho en terminar, ¿vale? Pues cuando termine tendremos que estar preparados para afrontar lo que venga. Entonces no hay que especular con el futuro, pero tampoco hay que lamentarse del pasado, porque en un único momento vivir el presente. Yo creo que vives el presente, te levantas y dices, es un día nuevo, ¿hoy qué voy a hacer? Claro. Pues a lo mejor me gusta, medito por las mañanas un poquito, luego realizo un poquito de ejercicio o cocino, me pongo a hacer postres o me busco en YouTube algo para hacer. Yo he buscado y ahora me he puesto a hacer atrapasueños. Pues a hacer atrapasueños, o te pones a leer, sí. Mi abuela se está leyendo todos los libros. Toda la biblioteca que tenemos en casa. Todos los libros. Si le han pasado más y más libros tiene, ya se ha puesto a leer. Además hay muchas posibilidades ahora de entretenimiento. Sirven cualquier forma de entretenimiento, nos vale. Lo que sí es cierto es que aparte del propio entretenimiento que podamos tener pues en internet, de vernos una serie, una película, o de ver un programa, también series. O series o documentales, lo que queráis. Hacer un maratón. Podemos hacer muchísimas cosas de esas. También es cierto que necesitamos ejercitarnos físicamente, ¿vale? Entonces, una tabla de ejercicios sencillita, me da igual lo que queráis, o sea, esto da igual que sea yoga, que sea pilates, que sea una tabla de gimnasio en el que iba, o te la has descargado de internet, o simplemente con un programa que tenéis en algunos juegos. Simplemente darte un paseíto por la casa todos los días. Exactamente. Un paseíto. Perdona que te corte porque
otra espectadora que se llama María José nos ha hecho una pregunta. Ya, va, muy bien. Nos ha dicho, hola, una pregunta, ¿qué hacer con las personas mayores que quieren salir y no pueden? Es muy difícil hacerlas entrar en razón, gracias. Vale, es lo que decíamos. O sea, a ver, la vida ha cambiado completamente. Para las personas mayores los cambios de rutina son muy, muy complicados. Porque... Más si la persona es cabezosas. Sí, no, pero es que normalmente cuando ya pasas de cierta edad, entonces te aferras mucho a tus rutinas diarias y sacarte de ahí es complicado. Entonces, en esta situación ellos lo tienen más difícil que los demás. Lo más importante es tener paciencia. Mucha paciencia con ellos, intentar hablarles y contarles, intentar explicarles un poquito la situación. Va a ser difícil que lo entiendan. Y si no quieren salir, y si intentar no discutir con ellos. Lo más importante es que no discutáis con ellos y decir, mira, pues esto es lo que hay, o sea, no se puede salir, no se puede salir. Bueno, yo creo que aunque sean personas mayores pueden entender esto. Sí, razonar. No, pero hombre, quiero decirlo porque hay muchas veces que las personas mayores se cierran mucho en banda en ese sentido, o sea, tengo mi rutina y sacarme de mi rutina. No es que no lo quieran. No. Que no lo quieren entender, que distinto. No es que no lo entienda, claro, lo que pasa que es eso, que es que a todos nos, bueno, pues, a ver, mira, es para explicarlo de una manera en la que se pueda entender, ¿vale? Yo ya tengo cierta edad. Ya eres mayor. Ya soy mayor, aunque no mucho, pero soy mayor, ¿vale? Yo me considero joven, pero soy mayor. Mira, cuando ya entramos, las personas, los seres humanos, entramos en cierta edad, sobre todo cuando pertenecemos a un entorno familiar en el cual tenemos hijos, tenemos nietos, ocurre la siguiente situación. Nosotros hemos estado durante toda nuestra vida siendo los cabezas de familia, ¿vale? Los que tomaban las decisiones en casa, los que si se tomaba una decisión y se hacía algo era porque nosotros lo decíamos, lo pensábamos y lo realizamos, siempre positivamente, obviamente. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya empiezas a tener cierta edad, significa que tus hijos empiezan a tener ya una gran capacidad de razonamiento y tienen también sus ideas y su forma de ver la vida. Y ya no es decir que ya no acepten tu autoridad, ¿vale? Porque yo, en mi lugar, nunca he pretendido implantar las cosas por autoridad, sino por comprensión. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos también opinan, ellos también tienen su forma de ver las cosas y tú empiezas a perder un poquito de posición, ¿vale? Ya no estás arriba del todo, aunque sigues estando por respeto, pero ya las decisiones ya son más compartidas. Entonces, ya hay más opiniones, no solo la tuya. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya tienes una gran edad, has perdido completamente todo ese estatus. Entonces, no es que no importen tus opiniones, pero importan más las opiniones de las personas pues de los hijos que tienes, porque son más capaces, tienen más forma entienden mejor el ambiente actual en el que se mueven. Entonces, entras como en un estado en el cual te cierras, ¿no? Te cierras como... Es difícil ceder el control. Es difícil, ¿vale? O sea, ceder el control en ese sentido, ceder el estatus, es complicado, ¿vale? Es como el rey destronado, ¿vale? ¿Qué, ahora qué eres? ¿Sigues siendo rey o ya no eres rey o qué eres? No, aquí siempre ha habido reyes, no reyes. Vale, sí, bueno, te da igual, me da lo mismo. O sea, al fin y al cabo es un ejemplo, ¿no? O sea, entonces, es para que entendáis un poquito y comprendáis la situación en la que se encuentran los mayores. Y es sencillamente eso, o sea, yo mi forma de pensar y lo que siempre intento transmitir es eso, es el diálogo. O sea, si conseguimos que ellos, tranquilizarlos, que vean algo como algo cotidiano, que vean que todo el mundo lo hacemos igual, que nosotros... Claro. Ya nosotros el ejemplo, tener paciencia con ellos, podemos proponerles que hagan otras actividades, en plan que lean o que se busquen algún hobby, si tienen un pequeño jardincito que arreglen el jardín si les gusta, o yo qué sé, si tienes un perro que sea él. Pero si en este caso sería complicado porque sería una persona de riesgo. Personas mayores que no salgan de casa. Mejor no salir de casa, tío. Mejor que no salgan. Pero bueno, sí que se trata de tener un poquito de paciencia, ¿vale? Tenemos que tener paciencia con todos porque también es cierto... Sí, y con nosotros mismos que también estamos que no nos aguantamos. Mira, por esta situación. Una de las cosas más importantes que te dicen en el Mindfulness es que lo primero que tienes que tener es compasión contigo mismo.
¿Por qué? Porque si yo no tengo compasión conmigo mismo, ¿vale? No soy compasivo a la hora de equivocarme, o sea, si yo me equivoco, cometo un error y no soy compasivo conmigo mismo, no lo voy a hacer con el resto de las personas que me rodean. Y esto es como una piedra cuando tiras una piedra en un estanque. Primero las ondas más grandes son a las personas que más cerca tienes, ¿vale? Las reacciones más fuertes son siempre con las personas que tienes cerca. Entonces, hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos, todo lo que decimos y cualquiera de nuestras reacciones siempre van a influir en un muy alto grado a las personas que tenemos cerca. Entonces hay que pensar antes de reaccionar y antes de decir las cosas. Y en estas situaciones más... Pensar en plan, la reacción que tengo va a ser exagerada a lo que ha pasado realmente. ¿Por qué es esta reacción? ¿Porque realmente lo merece la situación? ¿O simplemente porque estoy estresado, estoy cansado, estoy harta de esta situación y esa reacción me he exagerado por todo lo que estoy sintiendo y no merecía la situación comportarme así? Es algo que yo también personalmente trabajo muchísimo. Sí, bueno, trabajamos todos, a ver, no siempre se consigue, ¿no? Es muy difícil y muy complicado, pero hay que intentar pensar, ponerse un poco en el lugar del otro, porque el otro también puede que esté pasando lo mismo que tú, o incluso peor, porque puede ser una persona más sensible y que le afecten mal las cosas, o porque ya tenía problemas de antes y ahora se le han juntado todo esto de la cuarentena. Entonces hay que un poco pensar, ¿a ti te gustaría que te hicieran algo así, que reaccionaran así? Y también pensar que cuando otra persona reacciona así, de forma exagerada o que no lleva razón en ese momento, que podría haber reaccionado de una forma más tranquila sin haberse dejado llevar por esa rabia momentánea, pensar ¿por qué ha reaccionado así? Porque realmente lo que le he dicho no tiene ninguna esta para que a lo mejor es que está muy estresado, está pasando por un mal momento, y también hay que ponerse en el lugar del otro y yo qué sé, pararse a pensar un poco en la situación, ¿no? Obviamente hay una técnica de meditación que es muy sencillita, ¿vale? Que se hace simplemente para bajar el tono de estrés cuando el estrés es muy alto, ¿vale? Sí, la meditación es lo mejor. Sí, es una técnica muy sencillita y además se hace en 3 minutos, la tienes hecha. No hace falta hacerla durante más tiempo. Y es una técnica basada en la respiración, ¿vale? Y es simplemente concentrarnos, es cerrar los ojos, sentarte, pararte un momento, ¿vale? Cuando tú ves que estás empezando a hervir, ¿no? Que por el estrés, por la ansiedad, te empiezas a decir, espera que me estoy calentando demasiado, ¿no? Estoy empezando a decir cosas o a hacer cosas que no debería. Párate un momento, respira, pero respira muy profundamente, tienes que respirar muy, muy profundamente, intentando que cuando inspires el aire, lo único que hagas es inspirar energía positiva, cosas positivas, y cuando expulses el aire, intenta expulsar toda esa rabia, todo ese estrés, toda esa ansiedad, intenta expulsarla cada vez que expires. Hazlo lo más despacio que puedas, con los ojos cerrados, y solo centrándote en la respiración, pensando en cómo respiro, en cómo entra el aire, en cómo lo sostengo dentro de mis pulmones y cómo lo expulso. Si lo haces durante 3 minutos, te garantizo que ese estrés bajará mucho. Pues sí, con 3 respiraciones así profundas, muchas veces cuando estás en una situación que estás muy acelerado, 3 respiraciones, y respiras muy hondo, haces las respiraciones 3 veces, y es un mecanismo para decirle al cerebro
que corte ese hilo por donde está yendo, porque, a ver, ¿cómo lo explico? Porque nuestro cerebro es como si fuera un ordenador, está programado para hacer ciertas cosas, por así decirlo. Y para reaccionar a ciertos estímulos, efectivamente. Cuando ante una situación, tu cerebro ha dicho, vamos a utilizar el programa de rabia, por ejemplo. Entonces, en ese momento, si no quieres, porque no es bueno sentir rabia y así, a lo mejor la otra persona no se lo merece, ni tú mismo, lo que hacemos con las respiraciones es decirle al cerebro, cortas este programa, como hacer un reinicio, ¿sabes? Corta este programa de raíz, de tajo, y para que vuelva a funcionar el cerebro sin estar usando este programa que es el de rabia. No sé si me he explicado muy bien. Bueno, más o menos. Más o menos. Yo creo que se ha explicado bastante bien y hemos entendido lo que quiere decir. O sea, ¿vale? Es como la respiración es como... es como un mecanismo... Como un cortafuegos o algo así. Sí, es como el interruptor, ¿vale? Sí, como el de reinicio. Para darle al botón de reinicio para cambiar y que el cerebro se ponga a hacer otra cosa. Mira, además hay otra cosa muy importante, que eso lo leí hace poco en un estudio científico, que dicen que cuando nosotros sentimos miedo, el sistema nuestro nervioso necesita más energía de la noche. Entonces el cerebro lo que hace es mandar más oxígeno a las partes en las que necesitamos cuando tenemos miedo. O sea, por ejemplo... A los músculos, para huir. Exactamente. Por ejemplo, el ejemplo lo ponía muy claramente si te ataca un tigre. Si te ataca un tigre, obviamente, el cerebro lo que te va a mandar es oxígeno y adrenalina a los músculos para poder salir corriendo. Para huir. ¿Vale? Para huir. Es la huida. Pero ¿qué ocurre? Que al utilizar toda esa energía y derivarla hacia los músculos y la adrenalina, lo que hace es quitarla de otro sitio y la quita del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué ocurre? Con el tener miedo a la situación en la que estamos ahora, que es una pandemia de un virus, y nosotros lo que necesitamos precisamente es tener nuestro sistema inmunológico lo más fuerte posible, y hay que hacer lo contrario, hay que luchar contra ese miedo. Precisamente porque si luchamos contra ese miedo y estamos lo más serenos posible, lo más tranquilos posible, al final, ¿qué ocurrirá? Que el sistema inmunológico aumentará, crecerá y seremos mucho más inmunes a que nos contagiemos. Sí, también es bueno cuando estamos meditando visualizar en plan de que mis defensas suben. O sea, sí. No estamos diciendo que es una de estas mágicas que no te vas a contagiar de nada, pero tienes menos posibilidades, porque gracias a la meditación le estás diciendo a tu cerebro que sea... Ya, si es tan sencillo como pensar, o sea, a ver, una vacuna, cualquier tipo de vacuna lo que hace es estimular nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Lo que hace es, nos inyectarían partes de ese virus, ¿sí? Perdona, es que nos han escrito RX Superfan. Es el nombre. Hola, gracias por vernos. Gracias. Dice, hola, gracias por vuestras meditaciones y por dar consejos para sentirnos mejor con nuestro espíritu. Acabo de volver del trabajo. Desde ayer soy agente de limpieza en la maternidad de un hospital. Y el miedo al COVID-19 siempre está ahí latente a pesar de tener la protección y las precauciones posibles en el hospital. Gracias, de verdad, también hacéis una excelente labor. Oye, pues, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y tú también haces una excelente labor. Por supuesto. Ya lo hemos dicho al principio, os agradecemos a todos los que estáis haciendo cosas por los que no podemos salir de casa y no podemos aportar. Gracias, en serio, muchísimas gracias. Y te agradezco muchísimo tus palabras, porque además nos animan mucho. Muchísimo. Y este programa lo teníamos programado desde hacía ya un par de semanas. Sí, por problemas, evidentemente, de esto tenemos que reorganizar toda nuestra gente y reorganizarnos en la familia. Entonces, para poder hacerlo, claro, para poder hacerlo bien. Oye, pues en serio, muchísimas gracias y mucha suerte. Y de verdad, si esto te ayuda,
nosotros encantadísimos. Y Y si sí, necesitas cualquier otro tipo de ayuda, solo tienes que decírnoslo, en serio. mandarnos algún Lo que mensaje por quieras. email o algún mensaje privado, y eso no te lo decimos solo a ti, Se lo decimos a RX cualquiera. Superfan, sino a todos los que nos estéis viendo, que nos vayáis a ver. Si tenéis alguna pregunta más concreta Sí, lo que sea. o lo que queráis, alguna cosa en la que os podamos ayudar, Nosotros estamos dispuestos a ayudar a... mandarnos mensajes. En este momento vamos a intentar contestar a todos Exacto. a todo lo posible, lo antes posible, así que vosotros mandándolos a la hora que podáis. A la hora que sea, da igual, no os preocupéis, que Nosotros os contestaremos intentaremos contestar antes todo lo posible. que sea posible, ¿vale? y intentaremos ayudar en todo lo que podamos para, no sé, para- Mira, hay muchas formas de afrontar eso. Por ejemplo, esta persona que tiene este tipo de trabajo, que es un trabajo bastante complicado, porque Sí. se está enfrentando precisamente en primera línea, ¿vale? A luchar contra este virus, porque lo que hace es limpiar precisamente las zonas más infectadas. Entonces, obviamente, él, aunque va protegido, irá protegido con su... siempre está ahí el miedo. Siempre está el miedo de que pueda tocar algo que no sé qué, o pueda hacer algo que se salga del protocolo que le han indicado. Sí, o- un error, un pequeño error humano que es muy normal, que Exactamente. puede ser catastrófico. Nuestro consejo para él es, obviamente, es que se centre exclusivamente en su trabajo, En lo ¿vale? que está haciendo en en lo que ese está haciendo en momento. ese momento. No piense en lo que tiene que hacer después. No. Si tengo que limpiar una ventana, céntrate exclusivamente en limpiar esa Limpiar la ventana, ventana. olvídate del resto. ¿Vale? Respira profundamente, despacio y relájate. Con hazlo. tranquilidad. Eres lo suficientemente profesional y seguro que lo sabes hacer perfectamente para que no cometer errores. Y la única manera de cometer errores, ¿cuál es? Teniendo miedo. ¿Vale? El miedo te va a hacer cometer errores. Entonces tú tienes que tener la seguridad en ti mismo para poder realizar ese trabajo y cualquier otro que te encargue. Y de verdad, desde aquí te lo agradecemos en el alma. Muchísimo, muchísimo, porque además conocemos a gente que está trabajando en los hospitales Sí, y en supermercados. y en supermercados. Tenemos amigos policías. O sea, conocemos a mucha gente que está pasándolo mal e intentamos ayudar desde nuestro... Dice, está protegida, soy una mujer. perfecto, encantado. Se encantado, no lo sabíamos, porque el Claro, es que nombre... por el nombre es difícil saberlo, pero oye, me alegro mucho. Y Muy bien, me alegro. Tú tranquila, de verdad, en serio. Y si necesitas luego cuando vengas del trabajo, necesitas hablar con nosotros para desahogarte, para contarnos... para decir, oye, que ante esta situación me he sentido muy nerviosa y no he sabido cómo calmarme, pues si quieres, nosotros te podemos dar algunas pautas y lo que necesites. Te podemos enseñar a meditar si no sabes. Nos escribes y sin nosotros... problemas, de verdad, en serio, lo que necesitéis, y de verdad, poneros en contacto con nosotros, que intentaremos ayudar en todo lo que podamos. Pues sí, ante una situación así, lo normal es ponerse nervioso, es tener miedo, Claro. es lo más normal del mundo y no está mal, porque el miedo No, a veces te hace reaccionar, pero tampoco hay que dejarse llevar por él. Exactamente. Es bueno. Una cosa es estar alerta y otra cosa es tener pánico. Es bueno estar, exacto. De hecho, tenemos que estar alerta, y más si tienes un trabajo como el que tiene esta chica que nos acaba de escribir. Tienes que estar alerta, pero tampoco tienes que dejarte llevar por el miedo y tener pánico, porque seguramente que esta mujer lo sabe, es una gran profesional y tiene que hacer bien su trabajo y no puede dejar llevarse por el pánico. Si no sabes cómo hacerlo, No lo hagas. nos mandas un trabajo, un mensaje, y nosotros te ayudamos. ayudamos. Que se me han confundido las palabras. A ver, sin ningún Te problema. podemos ayudar. te podemos ayudar. Ahora mismo, si en esos momentos te pones muy nerviosa, yo lo que podría decir es que pares en ese momento, paras un segundo, respiras, Haces las tres respiraciones. haces tres respiraciones, te paras un segundo. Respiras, porque no va a pasar nada porque te pares un segundo, hagas tres respiraciones y digas, vale, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que limpiar esto. Venga, vale, vamos a limpiarlo. Y ya está. No, es que hay un montón de pacientes, es que está todo el mundo enfermo, me puedo contagiar. Eso lo olvidamos. En este momento estás haciendo tu trabajo, Eso es. que es limpiar, como si fuera cualquier otro día. Y en este momento lo que tienes es que limpiar el pasillo. Pues limpio el pasillo. Tienes que limpiar la ventana, limpio la ventana. Y de momentos en momentos para que no nos
no te lleve el pánico y el miedo en plan de si cometo un error y si, ¿sabes? Pongo en peligro vidas. No, mejor no pensar en esas cosas, sino porque tú debes de saber que eres lo suficientemente profesional y sabes hacer muy bien tu trabajo, entonces, porque por algo estás ahí, porque sabes hacerlo bien, en condiciones, entonces tienes que tener confianza en que lo puedes hacer y para eso tienes que estar tranquila, te paras un segundo, respiras y sigues con tu trabajo y ya está. Ya está. O sea, se trata de, pues eso, de hacer lo mejor posible. Y si luego lo que tienes es que cuando llegas a casa es cuando, porque normalmente todo el estrés y la ansiedad suele salir justo cuando te empiezas a relajar. Claro. Que es cuando, porque normalmente como está tu cuerpo en tensión, en alerta y tal, no deja, ese estrés no deja que salga, que te afecte. Cuando ya empiezas a relajarte en casa, después de venir a casa, es cuando a lo mejor realmente es cuando te empieza a afectar. Bueno, pues es ahí cuando realmente tienes que coger, date una ducha, un baño, lo que tú quieras, lo que mejor te relaje, ¿vale? O sencillamente siéntate tranquilamente en el sofá, si estás en familia, con tu familia, veros una película, una serie, leer un libro, hacer algo que se salga completamente de lo cotidiano, algo que no es lo que hacíais normalmente. ¿Para qué? Para romper esa rutina en la cual te está generando estrés porque estás trabajando en un sitio que es peligroso. Entonces, si tú haces algo completamente distinto, algo que rompa esa rutina, lo que te va a hacer es tu cerebro va a cambiar. Sí, yo como trabajo en un hospital, lo mismo estar sola en su casa, no lo sabemos, pero yo lo que te aconsejaría, como seguramente venga muerta de trabajar, tumbarte, darte una ducha, cenar o lo que sea y ver cualquier cosa o en el Facebook, Instagram o donde sea o una película o lo que sea que te haga reír. Que te haga reír, que es lo importante, lo que sea, que te haga reír, chirigotas, que te haga cambiar, el club de la comedia, chistes, lo que sea, que te haga reír, porque eso le va a hacer a tu cerebro que segregue la hormona esta de la felicidad y entonces así le cambia la serotonina eso, y le cambia un poco ese estado del que vienes de pesimismo y de situación que es horrible. Sí, además estas situaciones son complicadas y, a ver, mira, hay, sobre todo, no sé si a ti te pasará, pero sobre todo le va a pasar ahora a mucha gente, van a empezar a tener problemas de conciliar el sueño, ¿vale? Por todo en general. ¿Por qué? Pues porque mira, que al cambiar nuestra rutina estábamos acostumbrados a trabajar 8 horas o las que fueran necesarias, llegabas a casa, cenabas o te duchabas o lo que sea, estabas un rato tranquilamente y por agotamiento te acostabas porque estabas cansado porque al día siguiente tenías que madrugar. Ahora no. Ahora la mayoría de la gente, los que no trabajamos, no te digo en tu caso, pero los que no trabajan, pues seguramente... Los que no podemos ir a trabajar. Los que no, seguramente, pues te acuestas más tarde, porque te quedas viendo esto, lo otro, no sé qué, te levantas más tarde, los horarios empiezan a cambiar un poco, un día me levanto a las 8, otro día me levanto a las 10, otro día me acuesto a las 5 de la mañana, o sea, no. Yo creo que lo mejor intentar es hacer una rutina, ¿vale? O sea, intentar hacerlo, que yo sé que hay veces que es complicado, pero bueno, si se puede hacer mejor, ¿vale? Y si veis que tenéis problemas para dormir, también hay técnicas en las cuales se pueden aplicar para poder conciliar el sueño. Pues yo os recomiendo, mira, quizá a lo mejor me pongo muy pesado con la meditación, pero yo llevo muchos años practicándola y funciona para muchas cosas, ¿vale? Si te funciona por la mañana para despejarte el día y para que afrontes el día correctamente, también te funciona muy bien para ir antes de dormir, ¿vale? ¿Por qué? Porque te limpia de todo lo que has pasado durante el día. Te relaja notablemente y consigues conciliar el sueño mucho mejor. Y si veis que aún así os cuesta trabajo dormir, os cuesta trabajo conciliar el sueño, hay un remedio natural, que es la melatonina, ¿vale? Que ahora hay muchos, en la farmacia muchos medicamentos que lo tienen, pero también la tienen natural. Y si no, pues un té. Hay muchos té, la mayoría de los tés son relajantes, sí. Hay un vasito de leche con miel,
muchas cosas que pueden Yo creo ayudar a... que lo mejor es tener una rutina lo más parecida posible a... no en acciones, porque es imposible que sea parecida a cuando estabas trabajando, pero una rutina en plan de me levanto a esta hora, más o menos todos los días, medito o desayuno o hago ejercicio, me hago una rutina en plan de lo que hago al día, entonces así cuando llegue la hora de dormir estaré un poco más cansado, no como si fuera a ir a trabajar, pero con... Claro, y para las personas que trabajáis, como ya tenéis una rutina preestablecida de vuestro horario de trabajo... Incluso ahora será exagerada. Ahora será más... sí, seguramente además ahora el estrés os hará venir más cansados todavía que antes. No durmáis nada más llegar a casa, ¿vale? Aunque lleguéis a las 10 de la noche, a las 11 de la noche a casa, no os preocupéis. Estaros, aunque sea una horita, tranquilamente sentados, cenar tranquilos con lo que queráis, tomaros algo, una cerveza o lo que se apetezca, o veis una serie, lo que queráis, pero por lo menos estar durante una hora tranquilos y relajados, no iros a la cama directamente porque si no el sueño no va a ser reparador. No, además el cerebro no rompe ese ciclo. Un momento, espera. Sí. Que el perro... Es que estamos en casa, entonces hay que tener en cuenta también que el animal también tiene sus necesidades. Bueno, pues nada, sencillamente se trata de intentar ayudaros en todo lo que podamos y daros los consejos que podamos hacer para ayudar en todo esto. Y ya os digo, a ver, hay muchas veces hablar sobre el miedo y sobre el estrés, la ansiedad y todo esto lo que provoca. Bueno, pues todos lo conocemos, todos sabemos lo que y lo difícil que es combatirlo. O sea, es que muchas veces pensamos que es fácil combatir el estrés, decir, bueno, pues venga, ahora meditas un rato y ya se me quita el estrés. Ojalá fuera así. Es muy complicado. Ojalá. Además, todo esto es ser constante. Al primer día no lo vas a conseguir, quizá al segundo tampoco, y quizá lleves 4 días o una semana cuando empieces a notar los resultados. Entonces hay que ser muy constante y no desesperarse, hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia y poneros metas cortas, ¿vale? Sí, o sea, metas cortitas. Metas al día, en plan, ayer no pude respirar 2 veces porque estaba histérico, pero hoy he conseguido hacer 3 respiraciones. O cuando me puse a meditar los pensamientos eran tan abrumadores y venían tan difíciles, tan caóticos que no fui capaz de relajarme. Vale, no pasa nada. Al día siguiente ya verás como ya no habrá tantos pensamientos, sino habrá menos. Y cada día habrá menos y llegará un momento en que consigáis un estado total de relajación solamente con la meditación. Luego es muy importante, hay muchos tipos de meditación. La meditación sobre la respiración para sobre todo el estrés y la ansiedad es el que mejor funciona, ¿vale? Sí. Pero también hay otros tipos de relajación que vienen muy bien, por ejemplo, para dormir, si hacemos un body scan, que es el escaneo corporal, ¿vale? Es cuando nos estemos tumbados en la cama, hacemos unas pequeñas respiraciones para coordinar nuestra respiración, que se haga suave, que se haga tranquila, y luego nuestro latido de corazón también baje a un tono bajo para que estén relajados. Podemos empezar a visualizar nuestro cuerpo, nuestra musculatura, y empezamos a relajarla desde los pies, desde los tobillos, subidos por los muslos, vamos a relajando, notando cómo se sueltan esos músculos y se relajan poco a poco, piernas, muslos, brazos, cuerpo, torso, cabeza. Claro, lo que decíamos el otro día de por lo menos saber un poco que tengo músculos aquí, claro. Tener un mínimo conocimiento en plan de mi cabeza, que tengo el cráneo. Entonces, haciendo ese tipo de meditación, pues para dormir te ayuda mucho, porque es una meditación que vas a tirarte fácil 35 o 40 minutos sin hacerla, y si estás en ese estado durante 40 minutos, te digo yo que cuando termines de hacer la relajación, o sea, desde la meditación, estás relajado y te quedarás dormido seguramente. Sí, porque si haces el body scan y si lo haces tumbado, te va a quedar dormido. Es porque me ha pasado varias veces. No, suele pasar. Me he quedado dormido. Hay mucha gente que le pasa.
Y al principio es muy normal, ¿vale? Por eso, ¿queréis hacer meditación para dormir? Perfecto, poneros una musiquita relajante, si queréis, unos cascos. Hay sonidos binaurales, pero bueno, eso ya sería otro tema para tratar un poquito más adelante. Sí. Pero bueno, con una musiquita relajante, os ponéis esa musiquita relajante, os tumbáis, ¿vale? En una posición lo más cómoda posible y veréis que empezáis a hacer vuestras respiraciones con la música relajante, empezáis a dejar que los pensamientos fluyan y al cabo de 15 o 20 minutos estaréis dormidos. Seguramente. Aunque yo te diría que Pero no, yo no sí. la suelo recomendar para principiantes porque no hacen meditación, se echan una siesta, que es lo que digo yo, pero Bueno, pero para dormir es bueno, para dormir sí. ¿vale? Si te cuesta dormir y haces esa meditación todos los días, sí. A ver, obviamente para cuando te levantas por la mañana no la hagas tumbado la meditación, obviamente hazla sentado en el Hazla suelo, sentado, sí. Hazla sentada en una silla o sentada en la cama. O en el suelo mejor, para que así en el estés en suelo. la posición adecuada, pero da igual. El caso es que no lo hagas tumbado, pues entonces volverás a dormir otra vez. Seguramente. Y es más o menos lo que queremos. Sí, básicamente, contar, ¿no? básicamente para situaciones de estrés, ansiedad, esta situación que estamos viviendo con tanta información tan inquietante, cada segundo te dicen algo que es... Y que... luego lo de las fake news ya ni a qué hablar, o sea, porque claro, Pues sí. encima si eres bastante interesante, apresivo, ¿no? Y si sigues mucho internet, sigues mucho las noticias por internet y tal, hay... Sí, del resultado de toda esa gente que se va a comprar como locos a los supermercados, que por favor os decimos desde aquí que no lo hagáis, porque aparte de que no hace falta, estáis también poniendo en peligro a los dependientes, a los que están trabajando en el supermercado. Y ellos no son como un hospital, no tienen tantas medidas de seguridad. Claro. ¿Sabes? Que las deberían de tener, pero no se las dan. Ellos llevan solamente una mascarilla y los guantes. Y no llevan otro tipo de protección. Entonces, a ver, tener en cuenta que tenemos que ser un poquito solidarios. Aparte también de poner en peligro eso, te estás poniendo en peligro a ti mismo y a toda tu familia. A toda tu familia. Estás poniendo también en peligro a cualquiera que venga después de ti a comprar, porque con tantas aglomeraciones la gente no cumple el requisito ese de estar separado. Sí, las normas son complicadas. Los Entonces, protocolos son difíciles de... Aparte de que te llevas toda la comida que no necesitas, a los 2 días se te va a poner mala, es un desperdicio de comida, y otra gente que sí la necesita no ha podido comprarla y se queda prácticamente sin comida. ¿Sabes? Entonces no hay que dejarse llevar por el pánico ni hacer esas cosas que no son necesarias, que en ese momento te dejas llevar por el pánico y dices voy a llevar todas las natillas que hay para no quedarme yo sin natillas. Pero no hace falta, llévate las que vayas a comerte, porque al día siguiente repondrán. Haz una compra normal. Haz una compra normal, porque en estos casos no solo estás tú, el otro que vendrá a lo mejor también querrá natillas, ¿sabes? Hay que ser solidarios, hay que tener un poquito de solidaridad. Y si tú no te las vas a comer, ¿para qué te las vas a llevar? También es un gasto de dinero innecesario. Porque ahí la gente, yo que del grupo familiar en el que estamos ahora mismo, soy la persona que sale a comprar, porque eso también es importante. Por favor, que salga uno solo a comprar. Uno solo, sí. ¿Vale? Y cuando estés en casa, que sea uno nada más, ¿vale? Ya por vuestra propia seguridad, la seguridad de las personas que os vais a encontrar y de las que tenéis en casa. Sí. Pues a lo que decía, soy yo la persona que sale a comprar todos los días. Yo hago la compra diaria para comer diario, o sea, como digamos normalmente si no tuviéramos lo del coronavirus. Pero ¿qué ocurre? Te encuentras con situaciones, que no son agradables. La gente va excesivamente preocupada, excesivamente nerviosa. Hay brotes de histerismo, o sea, la gente se discuten por nada, prácticamente porque se ha acercado el otro a menos de 1 metro uno de otro. Y luego también las bromas que no tienen gracia. Luego, sí, hay que tener cuidado con las bromas. Vale, ahora, a ver, está muy bien hacer reír y reírnos todos. Pero también hay que saber en el momento y el contexto, la situación en la que hacen las bromas. O sea, a ver, es complicado. Pero bueno, no os preocupéis, de verdad, en serio. Esto hay que intentar pasarlo lo mejor posible. Hay que ser felices.
¿vale? Hay que intentar ser lo más feliz posible. Mira, Hay que contra más... Hay que ver el lado bueno de las cosas, el Sí, lado mira, positivo. hay una frase, ¿vale? Que dice que contra más feliz seas, mejor te levantarás cada día, ¿vale? O sea, si todos los días intentamos ser un poquito más felices, al día siguiente nos encontraremos mucho más felices de lo que nos encontramos ayer, ¿vale? Entonces, hay que ser eso, de verdad, ir con una sonrisa por la calle, a la gente, saludar a la gente, no pasa nada. Ahora todos estamos en la misma, Sí. todos estamos en el mismo bando. Hola. Claro, simplemente saludar. Hacer la coña de no te voy a dar besos Claro, porque no puedo acercarme a ti. No te doy la mano. No te doy la O sea, mano. hacer, de verdad, que la gente se lo toma muy bien. Yo cada vez que voy al supermercado, hablo con las chicas de las cajeras, las saludo, las pregunto qué tal están, a la chica que está afuera controlando el acceso, le hablo con ella, bromeo con ella, digo, mira, te vas a poner morena del sol que está haciendo hoy. De verdad, intentemos ser agradables, ser amables. Que no pasa nada, no nos cuesta dinero. Claro, que no nos venza el miedo. Claro. y esta estrés y ansiedad, esta histeria, que no nos venza, que sigamos siendo un poco, aunque no podemos ser, pero sigamos siendo un poco nosotros mismos. Además, Hombre, lo que transmitáis, claro, siempre es lo que vais a conversación, dejar. pero Mira, si tú vas alegre por la calle, sonríes a la gente, le saludas, la gente te responde igual que tú les respondes a ellos. se contagia, esa Se alegría contagia, se contagia. Y es lo que tenemos que hacer, no contagiar, no esparcir el virus. No. Tenemos que contagiar alegría. Eso es. Nosotros, nuestro virus es la alegría. Es la alegría. Y queremos que venza este virus al COVID-19, ¿vale? Tiene que ser más importante la felicidad y la alegría que el otro virus, ¿vale? Claro. Y tenemos que transmitírselo a todo el mundo. Transmitir esa alegría, esa felicidad. Esa Que se alegría. note, que entonces todo el mundo que os rodea seguirá estando así y ellos transmitirán a la gente que les rodee y ya verás Vale. cómo así conseguiremos derrocar a esta Porque pandemia. no solo es importante cuidarte físicamente, que sí, cuidar Hay que cuidar tu su salud también, mental. la mental es muy importante porque es como afrontas la vida. Si es que Si tú realmente- lo que haces es intentar ser positivo, poner intentar ser alegre, Mira, contagiar yo- esa alegría a todos los demás te la van a devolver. Claro, yo esta mañana lo comentaba, decía, a ver, en esto nos pasa un problema muy, muy grave. Si estuviéramos en una guerra, ¿vale? Obviamente identificarías al enemigo, dirías, a ver, son soldados o aviones, si los veo, sé que me van a atacar, tal, pero sé que están allí. Si yo me voy por este otro lado, sé que no los voy a pillar. O sea, puedo identificar al enemigo. Puedes ver, Vale, identificar. puedes verlo e identificarlo. Sin embargo, con esto no. ¿Cuál es mi miedo? Mi miedo es que si salgo y toco un pomo de una puerta, no sé si ese pomo está infectado, no sé si el que me está saludando tiene el COVID y digo, me viene a infectar. Ese es el problema, ¿vale? El problema es la incertidumbre, el no saber, ¿vale? Pero ya nos han dicho un protocolo a seguir. Que funciona. Y si seguimos ese protocolo a rajatabla, de verdad, no os vais a infectar. No os vais a infectar. O sea, tranquilos, de verdad, que esto va a pasar. Además, Va a tampoco te puedes preocupar por algo que no sabes si va a pasar, porque el hubiera no existe. Volvemos a lo de antes. No tienes que preocuparte de lo que no ha ocurrido todavía. Claro, no. Vive el presente. Vive el presente. Vive el presente y sé feliz. Presta atención al momento en el que estás y a lo que estás haciendo en ese momento, y así tendrás menos posibilidades de cometer un error que pueda ser fatal, por así decirlo. Y ofrecer lo que tengáis, o sea, ser creativos, de verdad. Mira Sí, que es muy hemos visto bonito. un montón de cosas, la Sí. gente que hace en los barrios, esos que salen y dan conciertos, o los padres con los niños que hacen hemos un transformado montón de dibujos y La palabra de balconing con lo peyorativa que era, con lo mal usada que estaba, la hemos transformado la palabra balconing al balconing es salir a dar lo que cada uno tiene, lo que cada uno puede ofrecer para entretener a los demás, para darle una alternativa a los demás. Eso es el balconing ahora. O sea, hemos transformado en algo negativo en algo muy positivo.
¿vale? Si estáis en una comunidad de vecinos, hablaros entre los vecinos de ventana a podéis ventana, hacer una esta de comunidad, una reunión de vecinos de balcón a balcón. Salir y hablar en plan, y que habéis hecho y tal. Eso también os hace un poco estar en un ámbito social, en relacionaros con otra gente. También eso podéis hacerlo si tenéis la posibilidad. Exactamente. Oye, pues no sé. Sí, nos hemos alargado un poquito, ¿vale? Nos hemos extendido un poco. Gracias, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que están haciendo algo por los demás, por todos los que no podemos salir. Y nosotros, aparte de agradecer a toda esta gente que está haciendo una labor increíble, gracias a todos los que os quedáis en casa, ¿vale? Sí, todos los que os quedáis en casa, que estéis cumpliendo los protocolos. No os infectéis y sed felices, sobre todo, transmitir esa felicidad a todo el mundo. Ya verás como transmitiendo ese virus, el virus de la felicidad, ese es el que nos tiene que contagiar a todos. De verdad, un saludo muy fuerte y la próxima semana hablaremos de otro tema también interesante. Sí. Si tenéis alguna propuesta, hacénosla. Claro, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.